En la vasta oscuridad del espacio, el Consejo Galáctico se reunió en el prístino mundo de Soloria Prime. Representantes de cientos de especies se reunieron en la Gran Cámara Nexus. Sus variadas formas e idiomas crearon una armoniosa cacofonía de voces. El Consejo, una coalición de civilizaciones que abarcaba las estrellas, era famoso por su búsqueda del conocimiento, la diplomacia y la paz en toda la galaxia. En este día en particular, las razas reunidas eran un hervidero de emoción y temor, mientras las noticias se extendían como un reguero de pólvora. Una nave de exploración humana se había topado con una reliquia de antiguo poder, la HMS Athena, una modesta nave espacial humana en una misión de reconocimiento de rutina. Había hecho un descubrimiento que sacudiría los cimientos del universo conocido. La capitana Serena Hayes se paró ante el Consejo. Sus ojos se encontraron con las miradas de una multitud de dignatarios alienígenas. Su piel verde oliva era tan por años pasados, bajo soles distantes, y sus penetrantes ojos azules sostenían el peso del cosmos infinito detrás de ellos. Estoy ante ustedes hoy para compartir un descubrimiento que alterará para siempre el curso de la historia galáctica. La capitana Hayes comenzó con su voz firme y resuelta, mientras exploraba las regiones inexploradas. Del brazo Pereus, la tripulación del HMS Athena desenterró una antigua nave de guerra abandonada de inmenso poder. Jadeos de asombro recorrieron la cámara cuando una imagen holográfica de la nave colosal se materializó ante el Consejo. Su H estaba adornada con diseños intrincados y glifos brillantes, un testimonio de una civilización perdida hace mucho tiempo. En los anales del tiempo, la nave de guerra exudaba un aura de fuerza formidable. Su presencia, un recordatorio de una era pasada cuando los imperios chocaron entre las estrellas. El análisis de los restos indica que esta nave de guerra pertenecía a una civilización anterior, incluso a la fundación del Consejo Galáctico. La capitana Hayes continuó su voz teñida de asombro. Su tecnología está más allá de todo lo que hemos encontrado, un testimonio del ingenio y el poder de los que vinieron antes que nosotros. El Consejo estalló en una oleada de discusiones y debates cada especie, lidiando con las implicaciones de esta nueva reliquia. Encontrada otros lo vieron como un presagio de la perdición, un recordatorio de los peligros que acechaba en los rincones olvidados de la galaxia, mientras el clamor de voces crecía a su alrededor. La capitana Hayes sintió una oleada de determinación crecer dentro de ella. El descubrimiento de la antigua nave de guerra había puesto a la humanidad en el centro de atención, convirtiéndolos en actores en un escenario para los imperios y la civilización. Nosotros, los humanos, estamos listos para desentrañar los misterios de esta antigua nave de guerra. La capitana Hayes declaró que sus palabras resonaron en la cámara. Desbloquearemos sus secretos. Aprovechemos su poder y nos aseguremos de que se ejerza para el mejoramiento de toda la galaxia. Sabrán que la humanidad no debe ser subestimada. Con esa proclamación, el destino del Consejo Galáctico se alteró para siempre. El descubrimiento de la antigua nave de guerra pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba los vínculos de la diplomacia, desafiarían los límites del conocimiento y revelarían la verdadera fuerza de la humanidad frente a probabilidades insuperables. El escenario estaba listo para una saga de coraje, desafío y triunfo que haría eco en las estrellas. Una saga que sería recordada por siempre cuando los humanos conmocionen al Consejo Galáctico con la antigua nave de guerra. Como noticia de la antigua, la nave de guerra se extendió por toda la galaxia. El Consejo Galáctico se encontró en una encrucijada. Representantes de varias civilizaciones clamaban por el acceso a la enigmática nave, cada uno ansioso por desentrañar sus misterios y reclamar su poder para sus propias tensiones. Hervían bajo la apariencia de decoro diplomático. Cada especie calculaba su próximo movimiento en el juego cósmico de poder e influencia dentro de los pasillos de la Cámara Nexus. La capitana Serena Hayes y su tripulación del HMS Athena se encontraban en el centro de un torbellino de actividad. Científicos e ingenieros de diversos mundos se habían reunido para estudiar la nave de guerra. Sus instrumentos tecnológicamente avanzados sondeaban su antiguo agujero en busca de respuestas perdidas en el tiempo
mientras la capitana Hayes observaba la bulliciosa escena ante ella. No podía deshacerse de la sensación de inquietud que se agitaba en los bordes de su conciencia. La nave de guerra inactiva durante milenios parecía exudar una presencia silenciosa, un eco de una era pasada cuando seres de poder inimaginable se esparcieron. Entre las estrellas no me gusta esto. Capitán, expresó el teniente Yang, el ingeniero jefe del HS Athena, su ceño fruncido por la preocupación. Las lecturas que estamos recibiendo de la nave de guerra no se parecen a nada que hayamos encontrado antes. Es como si el tejido mismo del espacio y el tiempo estuviera alrededor de esa nave. El capitán Hayes asintió solemnemente su mente, corriendo con posibilidades e incertidumbres. La antigua nave de guerra tenía una mística que la fascinaba y la asustaba, una reliquia de una civilización extinguida hace mucho tiempo, pero lista para remodelar el destino de la galaxia. Una vez más, mientras las horas se convertían en días, el equipo de científicos hizo un avance que envió ondas de choque a través del Consejo. En lo profundo del núcleo de la nave de guerra había una cámara de energía pulsante, un depósito de poder que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Los científicos lo llamaron el motor Génesis. Un nombre que susurraba creación y destrucción en igual medida. Es como si este motor Génesis es el corazón palpitante de la nave de guerra. Noticias, la doctora Lenara, una reconocida arqueóloga seno de la Confederación Avanti. Sus firmas energéticas están fuera de serie, mucho más allá de todo lo que hemos encontrado en la galaxia. Si pudiéramos aprovechar su poder, las implicaciones del motor Genesis Discovery resonaron en todo el Consejo Galáctico, lo que desató un polvorín proverbial de ambición y miedo. Las facciones sí por el control de la nave de guerra. Sus agendas estaban envueltas en insecreto y traición. El capitán Hayes sabía que la humanidad estaba al borde del precipicio. Sus acciones en los próximos días estaban preparadas para dar forma al curso de la historia galáctica para las generaciones venideras. No podemos permitir que el motor Génesis caiga en las manos equivocadas. La capitán Hayes declaró su voz con determinación. De nosotros, la tripulación del HSS Athena, depende salvaguardar esta antigua reliquia y asegurarnos de que su poder se ejerza de manera responsable. La reputación de la humanidad como administradores de las estrellas depende de ello, con el destino de la galaxia en juego. La capitán Serena Hayes y su tripulación se prepararon para embarcarse, en un viaje que pondría a prueba su metal, forjaría nuevas alianzas y desafiaría el tejido mismo de la realidad. La antigua nave de guerra esperaba sus secretos listos para ser desentrañados por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar lo desconocido, un testimonio del indomable espíritu de la humanidad frente a la música adversidad, mientras la tripulación del HSS Athena se preparaba para profundizar en los secretos de la antigua nave de guerra y su enigmático motor Génesis. Las tensiones dentro del Consejo Galáctico alcanzaron un punto de ebullición. Los rumores se arremolinaban como llamaradas solares en todo el cosmos. Los susurros de alianzas clandestinas y operaciones encubiertas resonaban en los pasillos del poder. La capitana Serena Hayes sabía que el motor Génesis representaba tanto una bendición como una maldición, una fuente de poder inimaginable que podría elevar civilizaciones o envolver la galaxia en oscuridad. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, convocó una reunión del Consejo a bordo de la cámara Nexus, decidida a trazar un curso que salvaguardaría el frágil equilibrio de las estrellas. Nos encontramos en la cúspide de una nueva era, una definida por el descubrimiento del motor Génesis. La capitana Hayes declaró que su voz resonó en los sagrados pasillos de la cámara. Es imperativo que nos acerquemos a esta reliquia con precaución y reverencia para que no desatemos fuerzas más allá de nuestra comprensión. Los representantes reunidos escucharon atentamente. Sus rostros eran un tapiz de emociones que iban desde la curiosidad hasta la aprensión. El destino del motor Génesis se había convertido en un punto focal de la política galáctica. Cada especie compite por la influencia y el control sobre el antiguo artefacto.
Proponemos una fuerza de tarea conjunta compuesta por representantes de cada civilización. La capitana Hayes continuó su mirada recorriendo las diversas civilizaciones. Reuniéndose juntos, desbloquearemos los misterios del motor Génesis y nos aseguraremos de que su poder se ejerza para el mejoramiento de todos los seres sensibles. La propuesta fue recibida con una mezcla de aprobación cautelosa y escepticismo cauteloso de SK. La idea de cooperación entre las razas de fractura del Consejo Galáctico parecía tanto un faro de esperanza como una sombra. Duda. Un delicado equilibrio que amenazaba con desmoronarse a la menor provocación, mientras la fuerza de tarea conjunta comenzaba sus investigaciones sobre el motor. Génesis se encontraron con desafíos que desafiaban la explicación. Anomalías extrañas plagaron sus esfuerzos alterando sensores, distorsionando el espacio-tiempo y poniendo a prueba los límites de su tecnología. Y experiencia es como si el motor Génesis se resistiera a nuestros intentos de comprenderlo, reflexionó la doctora. Lenara con el ceño fruncido por la consternación. Es como si el artefacto en sí estuviera vivo, una entidad sensible que guarda sus secretos con un fervor celoso. El capitán Hayes reflexionó sobre las implicaciones de las palabras de la doctora. Lara. Una sospecha persistente royendo los bordes de su conciencia. El motor Génesis no era una mera reliquia de una era pasada, era una entidad viva, una conciencia tejida en la tela del cosmos, esperando el toque de aquellos que se atrevieran a desafiar su poder, mientras la fuerza de tarea profundizaba en los misterios del motor. Génesis. Se encontraron atrapados en una lucha contra fuerzas más antiguas que el tiempo mismo. Las sombras se agitaron en la oscuridad del espacio. Susurros de civilizaciones, antiguas y seres primordiales, acechando cada uno de sus pasos. La tripulación del SS. Atenas se encontraba al borde del descubrimiento, y el peligro su determinación puesta a prueba en el crisol de lo desconocido. El motor Génesis esperaba a sus verdaderos amos, su poder una espada de doble filo que podía iluminar la galaxia con esperanza, o envolverla en desesperación. Las pruebas del antiguo artefacto apenas habían comenzado, y la tripulación del HCS Ateno se preparó para los desafíos que les esperaban, su destino entrelazado con el destino de las propias estrellas, mientras la fuerza de tarea conjunta continuaba sus investigaciones sobre el motor Génesis a bordo de la antigua nave de guerra. Las tensiones hervían entre los diversos representantes del Consejo Galáctico. El enigmático artefacto dominaba sus pensamientos y acciones. Su poder era a la vez tentador y amenazador, una fuerza que desafiaba la comprensión y desafiaba su propia esencia. La capitana Serena Hayes y su tripulación del Sinon Descentes HSS Athena trabajaban incansablemente. Sus días fusionándose en caballeros como ellos, buscaron desentrañar los secretos del motor Génesis. Cada nuevo descubrimiento los acercaba al corazón del artefacto, pero los alejaba de la verdad que eludía su alcance como una voluta de polvo de estrellas. «Estamos al borde de un gran avance», comentó el teniente Yang. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de anticipación y temor. Las emisiones de energía del motor Génesis se han estabilizado como si respondieran a nuestras preguntas. Es casi como si nos estuviera guiando hacia algo o alguien. El capitán Hayes reflexionó sobre las palabras del teniente Yang. Una sensación de inquietud se instaló en la boca de su estómago. El sentido del motor Génesis se estaba volviendo cada vez más evidente. Su antigua conciencia se extendía a través del vacío del espacio y el tiempo para llamar a aquellos que se atrevían a pisar su reino, mientras la tripulación profundizaba en el núcleo de la nave de guerra. Llegaron a una cámara bañada por una luz pulsante, un santuario etéreo que pulsaba con el latido del motor Génesis. Símbolos y GFFF se bailaban por las paredes en una exhibición hipnótica. Su significado estaba envuelto en misterio, pero resonando con un sentido de significado cósmico. Esto es, la doctora. Lenara susurró su voz apenas por encima de un suspiro,
el corazón del motor Génesis, el nexo de su poder y propósito. Nos encontramos en el umbral del conocimiento, más allá de nuestros sueños más salvajes. La tripulación se reunió alrededor de la cámara, una sensación de reverencia y asombro, impregnando el aire mientras contemplaban un espectáculo inspirador. Ante ellos el motor Génesis zumbó con energía, su núcleo luminiscente pulsando con un ritmo que parecía hacer eco del universo mismo, y luego, como en respuesta a su presencia, la luz del motor Génesis se intensificó, arremolinándose y fusionándose en una figura espectral que se materializó ante ellos un ser de pura energía y conciencia, irradiando un sentido de sabiduría antigua y poder insondable. Soy el guardián del motor. Génesis habló. La aparición. Su voz una sinfonía de ecos que reverberaron a través de la cámara. Has desbloqueado el corazón del artefacto y ahora estás en el umbral de la elección. El destino de la galaxia está en tus manos. La tripulación del HSS. Atena observó con asombro y temor cómo las palabras de los guardianes los inundaban sus mentes, lidiando con la enormidad de la tarea que se les presentaba. El motor Génesis no era simplemente una fuente de poder. Era una fuerza de equilibrio y creación, un custodio de la armonía cósmica que exigía respeto y reverencia. Debemos andar con cuidado, la capitana Hayes, declaró su voz firme con resolución. El motor. Génesis. No es nuestro, para ordenar sino para salvar. Salvaguardar y defender, debemos demostrar que somos dignos de sus dones para no sucumbir a la arrogancia de los que vinieron antes que nosotros con el guardián como su guía. La tripulación del HSS. Atenas se embarcó en un viaje de descubrimiento y autodescubrimiento, sus destinos entrelazados con el antiguo artefacto que contenía la clave para la salvación de la galaxia o su caída. La revelación del motor Génesis marcó un punto de inflexión en la saga de la humanidad. Entre las estrellas, una historia de coraje, sacrificio y trascendencia que haría eco a través del cosmos por eones por venir. Guiados por el guardián etéreo del motor Génesis, la tripulación del HSS Athena se embarcó en una búsqueda que trascendió los límites del tiempo y el espacio a través de la vasta extensión de la antigua nave de guerra. Encontraron pruebas y desafíos que pusieron a prueba su fuerza de voluntad, su unidad y su comprensión de las fuerzas cósmicas que gobernaban el universo a medida que profundizaban en los misterios del motor Génesis. La tripulación se encontró confrontada por visiones del pasado. Ecos de civilizaciones y cataclismos olvidados hace mucho tiempo que habían dado forma a la galaxia. El artefacto susurraba de una época en la que los imperios se levantaban y caían de guerras libradas con armas de poder, inimaginable y de seres que buscaban trascender el tejido mismo de la realidad. Estamos pisando caminos que pocos se han atrevido a atravesar. Noticias, doctora. Lenara sus ojos. Al se iluminan con una mezcla de asombro y precaución. El motor Génesis es una crónica del cosmos, un registro viviente de los triunfos y fracasos de quienes vinieron antes que nosotros. La tripulación navegó a través de cámaras llenas de campos de estasis que contienen reliquias de civilizaciones perdidas. Su tecnología brillaba con un brillo que deslumbraba a sus antiguos orígenes. Los artefactos zumbaban con un poder que resonaba con la tripulación. Un recordatorio del frágil equilibrio que gobernaba las fuerzas de creación y destrucción. A medida que profundizaban en las profundidades laberínticas del buque de guerra, la tripulación encontró enigmas y acertijos que confundieron sus intelectos. Proyecciones holográficas bailaron a su alrededor, mostrando escenas del amanecer de los tiempos y el crepúsculo de los imperios. Cada fragmento es una pieza de un tapiz cósmico mayor esperando ser tejido. Estamos siendo probados, la capitana Hayes comentó con la mirada fija en un portal brillante que nos llamaba con un encanto de otro mundo. El motor Génesis
Exige que demostremos que somos dignos de sus dones, que nos elevemos por encima de nuestras mezquinas ambiciones y abracemos la unidad de todos los seres sensibles con el guardián como su guía. La tripulación atravesó el portal y emergió en un reino más allá de la comprensión, una dimensión de pura energía y conciencia donde el tiempo y el espacio se fusionaron un lienzo sobre el cual el cosmos pintó su sinfonía de sexistencia en el corazón de este crisol cósmico. Se encontraron con las pruebas de equilibrio, una serie de pruebas diseñadas para desafiar su fortaleza moral, su resiliencia frente a la adversidad y su voluntad de enfrentar las sombras de su pasado. Cada prueba puso a prueba un aspecto diferente de su ser, empujándolos a sus límites. Y más allá, mientras la tripulación navegaba a través de las pruebas de equilibrio, descubrieron verdades sobre sí mismos y su lugar en la galaxia, sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos, todos expuestos ante las fuerzas enigmáticas que juzgaron su valía y en el crisol de la adversidad encontraron unidad. La tripulación del HSS. Athena se mantuvo como un faro de resiliencia y coraje, sus vínculos forjados a través de pruebas que pusieron a prueba no solo sus fortalezas individuales, sino también su espíritu colectivo. Cuando emergieron de las pruebas de equilibrio, una profunda sensación de transformación los invadió la tripulación del HSS. Athena había sido templados por el crisol del motor Génesis. Su resolución les robó su propósito claro. Habían demostrado ser dignos de los dones de los artefactos antiguos y ahora estaban listos para enfrentar los desafíos que los esperaban en la extensión infinita del cosmos. La tripulación del HSS Athena se había convertido en campeones del equilibrio, custodios de la armonía y guardianes de las estrellas. Un testimonio del espíritu indomable de la humanidad entre el tapiz de la galaxia. El viaje por delante prometía desafíos y pruebas aún por venir, pero enfrentaron lo desconocido con coraje, la unidad y la sabiduría de los antiguos guiando su camino, habiendo navegado por las pruebas del equilibrio y emergido transformados. La tripulación del HCS. Atenas se encontraba en el umbral de una nueva era, una era definida por la unidad, la sabiduría y el equilibrio armonioso de las fuerzas cósmicas. Guiados por el guardián etéreo del motor Génesis, habían demostrado ser dignos de los dones de los artefactos antiguos y se habían ganado el derecho de ejercer su poder para el mejoramiento de todos los seres sensibles, mientras emergían de las profundidades de la antigua nave de guerra bañada en la luz de 1000 estrellas. La tripulación sintió una sensación de renovación y propósito corriendo por sus venas. El motor Génesis zumbaba con una energía resplandeciente, su núcleo luminiscente irradiaba con un brillo que hablaba de creación y renovación. Se nos ha confiado una gran responsabilidad. La capitana Serena Hayes proclamó su voz resonando con los ecos del cosmos. El motor Génesis no es simplemente una fuente de poder, sino un faro de armonía que une a la galaxia. Nos corresponde salvaguardar este equilibrio y asegurarnos de que su luz brille a través de las estrellas. La tripulación del HSS Athena estableció un curso hacia el corazón del Consejo Galáctico, su resolución inquebrantable mientras se preparaban para revelar las revelaciones que habían obtenido de su viaje a través de las profundidades de la antigua nave de guerra. Representantes de todos los rincones del cosmos esperaban su llegada. Sus esperanzas y temores se entrelazaron con el destino del universo. Mismo mientras la tripulación descendía a la cámara Nexus, una vez más, un silencio cayó sobre los dignatarios reunidos. El guardián etéreo del motor, Génesis, se materializó junto a Capitán Hayes. Su presencia es un brillante testamento de la sabiduría y el poder que residía dentro del artefacto. Venimos trayendo los dones del motor. Génesis. El Capitán Haas anunció sus palabras resonando con claridad y propósito. Nos ha mostrado el camino a la armonía, a la unidad entre las estrellas y a la realización de
Un futuro fundado en la cooperación y el respeto. El guardián habló con una voz que resonó con el eco de 1000 mundos, sus palabras tejiendo un tapiz de verdades cósmicas que iluminaron los corazones y las mentes de todos los que escucharon el motor. Génesis es un testimonio viviente del equilibrio que gobierna el cosmos. El guardián entonó a través de la unidad y la comprensión. Podemos aprovechar su poder para trascender nuestras diferencias, para abrazar la diversidad y forjar un futuro donde todos, los seres sensibles, estén unidos en propósito y visión. La revelación provocó un coro de asombro y maravilla entre los representantes reunidos, sus corazones conmovidos por la promesa de una galaxia, unida en armonía y cooperación. El antiguo artefacto se había convertido en un símbolo de esperanza, un faro de luz que iluminaba el camino a un futuro donde la paz y la comprensión reinaran supremas, y así la tripulación del HSS Athena, guiados por la sabiduría del antiguo guardián y el poder del motor Génesis, se embarcaron en un nuevo capítulo en los anales de la historia galáctica. Su viaje había forjado vínculos que trascendían especies y planetas, su resolución inquebrantable frente a lo desconocido, mientras contemplaban la extensión infinita del cosmos. La tripulación del HSS Aena sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos y pruebas, pero enfrentaron el futuro con coraje, unidad y la creencia inquebrantable de que a través de la armonía y la cooperación podrían ascender a nuevas alturas de comprensión e iluminación. La ascensión de la armonía había comenzado una saga de unidad, sabiduría y trascendencia que haría eco a través de las estrellas durante los milenios venideros, y mientras la tripulación del HSS Athena zarpaba una vez más hacia el profundidades ilimitadas del espacio, lo hicieron con el conocimiento de que llevaban la luz del motor Génesis dentro de ellos, un faro de esperanza que brillaba en la oscuridad eterna del cosmos, mientras la tripulación del HSS Athena se aventuraba en la vasta extensión del espacio, su nave guiada por la luz etérea del motor Génesis. Se embarcaron en un viaje que redefiniría el tejido mismo de la galaxia. Las revelaciones reveladas dentro de la cámara Nexus habían provocado una ola de unidad y cooperación entre las civilizaciones del Consejo Galáctico, sus corazones y mentes abiertos a la promesa de un futuro construido sobre la armonía y la comprensión a través de la guía del antiguo guardián y la sabiduría del motor. Génesis. La tripulación atravesó las estrellas forjando nuevas alianzas y fomentando lazos de amistad. A través del cosmos, su misión se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la unidad y la resistencia del indomable espíritu humano. En medio del tapiz arremolinado de nebulosas y cúmulos estelares, la tripulación encontró mundos repletos de vida cada uno. Civilización única en su cultura y creencias. A través de la diplomacia y el diálogo, buscaron superar las brechas que una vez separaron a las especies y forjar un futuro donde la cooperación y el respeto mutuo reinen supremos en el vibrante mundo de Nexar Prime. La tripulación se reunió con la Confederación Avanti, una raza de eruditos y poetas conocidos por su reverencia por el conocimiento y el arte. Juntos exploraron las antiguas ruinas de una civilización olvidada y descubrieron secretos que hablaban de una herencia compartida y un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. En las ciudades cristalinas de Lumara 9, la tripulación encontró consuelo entre el colectivo Shalan, la especie de seres empáticos en sintonía con las emociones y los es del cosmos a través de su conexión con los Shion. La tripulación aprendió el poder de la empatía y la compasión, forjando vínculos que fortalecieron su determinación frente a la adversidad y en las maravillas mecánicas del enclave Sigan, una raza de seres cibernéticos cuyas mentes se fusionaron con la tecnología. La tripulación descubrió la belleza de la colaboración y la innovación. Juntos trabajaron para desbloquear los misterios del motor Génesis,
aprovechando su poder para impulsar sus naves a nuevas alturas. De exploración y descubrimiento mientras viajaban de mundo en mundo, la tripulación del HSS Athena fue testigo de los ecos de unidad reverberando a través de la galaxia. Las especies, una vez divididas por la guerra y la lucha, ahora estaban unidas en un propósito común, sus diferencias celebradas, como un testimonio de la riqueza y diversidad de la vida entre las estrellas a través de sus esfuerzos. La tripulación del HSS Athena se convirtió en campeones de la paz, emisarios de la esperanza y guardianes de la floreciente unidad que unía a la galaxia. Su viaje fue una prueba del triunfo de la cooperación sobre el conflicto, de la comprensión sobre la ignorancia y del poder perdurable del espíritu humano para trascender los límites de lo conocido y abrazar los misterios del cosmos. Y mientras miraban hacia la extensión infinita del universo, la tripulación del HS Athena sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Los ecos de unidad que habían sembrado entre las estrellas continuarían resonando para las generaciones venideras, dando forma al destino de la galaxia e iluminando el camino hacia un futuro donde todos los seres sensibles caminaran de la mano, unidos en un propósito y visión. La saga del HSS Athena se había convertido en una leyenda, una historia de coraje, la amistad y el potencial ilimitado de la unidad en un universo rebosante de posibilidades. Y mientras se aventuraban hacia lo desconocido, sus corazones se llenaron de esperanza y sus espíritus se elevaron por la promesa de un futuro donde los ecos de la unidad sonarían verdaderos para siempre. El HS Athena se elevó a través del tapiz cósmico. Su agujero brillaba con la luz del motor. Génesis, un faro de unidad y esperanza, que resonó a través de las estrellas. La tripulación, guiada por la sabiduría del antiguo guardián y los vínculos forjados a través de su viaje, continuó su misión de unir civilizaciones para desentrañar los misterios del universo y mantener el equilibrio que gobernaba el cosmos. Mientras navegaban por la vasta extensión del espacio, la tripulación encontró desafíos que pusieron a prueba su resolución y empujaron los límites de su comprensión. Se enfrentaron a restos de antiguos conflictos, sombras de imperios olvidados y enigmas que desafiaban la explicación, todo mientras se mantenían firmes en su compromiso de fomentar la armonía y la cooperación entre las diversas razas de la comunidad galáctica en el mundo cristalino de Elysium. Para el quinto, la tripulación se encontró con una civilización al borde de la extinción, una raza de seres cuyo mundo natal se enfrentó a un evento cataclísmico que amenazaba con extinguir toda la vida. A través de su unidad e ingenio, la tripulación trabajó incansablemente para ayudar a los alienígenas, utilizando el poder del motor Génesis para proteger su planeta de la destrucción y anunciar una nueva era de renacimiento y renovación en las profundidades de la nebulosa Oriana. La tripulación se adentró en los misterios de una anomalía cósmica, una grieta en el tejido del espacio-tiempo que susurraba sobre realidades alternativas y universos paralelos. A través de su exploración, vislumbraron ecos de civilizaciones que habían surgido y caído en líneas de tiempo divergentes. Sus reflexiones sirvieron como recordatorio del frágil equilibrio que gobernaba el cosmos. Mientras viajaban de un reino a otro, la tripulación del HSS Athena se convirtió en heraldos de luz, emisarios de paz y guardianes de la unidad que unía a la galaxia. Su legado se extendió por todas partes, inspirando a otras civilizaciones a abrazarla. Cooperación, la compasión y la comprensión como pilares de un futuro armonioso en medio de las nebulosas arremolinadas y los sistemas estelares distantes. La tripulación encontró consuelo en la belleza y la maravilla del cosmos. Sus corazones se elevaron por las infinitas posibilidades que se extendían más allá del horizonte. Contemplaron la majestuosidad de los supernoi, bailaron en las luces brillantes de los fenómenos cósmicos y se maravillaron ante las complejidades del universo. Un
testimonio del potencial ilimitado de la vida entre las estrellas, y mientras navegaban por la expansión eterna del espacio, la tripulación del HSS Athena sabía que su viaje no era solo una misión, era un legado de luz que brillaba en la oscuridad. Un legado de unidad que unía las brechas entre los mundos y un legado de esperanza que resonó en el cosmos para las generaciones venideras. Su viaje se había convertido en una saga, una historia épica de coraje, compasión y el poder perdurable de la unidad para trascender fronteras y forjar un futuro donde todos los seres sensibles caminen juntos como uno solo. El legado del HSS Athena quedaría grabado para siempre en los anales de la historia galáctica, un testamento del indomable espíritu de la humanidad, la sabiduría de los antiguos y las infinitas posibilidades que aguardaban. Entre las estrellas con la fuerza malévola vencida y la galaxia, una vez más, bañada por la luz de 1900, la paz y la unidad. La alianza humana. Borian y sus aliados regresaron a casa como héroes. La noticia de su victoria se extendió como un reguero de pólvora inspirando esperanza y coraje en los corazones de los seres de todo el cosmos. La sinfonía del destino que habían tocado juntos resonó por todas partes. Una melodía de triunfo que hizo eco a través de las estrellas. Después del triunfo épico de la alianza, las celebraciones estallaron en planetas, una vez atrapados por el miedo y la incertidumbre se celebraron festivales, se cantaron canciones de gratitud y se levantaron monumentos en honor a los valientes guerreros que habían permanecido juntos en el rostro de la oscuridad, la capitana Sarah Cain y el alto consejo Borian, sus lazos de camaradería más fuertes que nunca. Trabajaron incansablemente para solidificar la paz recién descubierta y la cooperación entre las galaxias. Especies dispersas. Juntos establecieron un Consejo de Unidad, un órgano de gobierno donde los representantes de todos los rincones de la galaxia podrían reunirse para forjar un futuro armonioso para todos. Bajo la guía del Consejo. El comercio floreció, la tecnología avanzó y los intercambios culturales prosperaron, tejiendo la galaxia cada vez más cerca, en un tapiz de conocimiento y comprensión compartidos. Las lecciones aprendidas de las pruebas y triunfos de la Alianza se convirtieron en la base sobre la que se construyó un futuro de paz y prosperidad. A medida que pasaban los años, los miembros de la Alianza continuaron unidos. Sus voces se elevaron no en una canción de batalla, sino en un coro de progreso y cooperación. Juntos exploraron los confines de la galaxia, encontrando nuevas civilizaciones y, compartiendo la sabiduría que habían obtenido de sus experiencias, los humanos vexanos y sus aliados se hicieron conocidos como emisarios de la paz. Su historia se transmitió de generación en generación como una parábola de coraje, unidad y el poder perdurable de la armonía. Fueron aclamados como arquitectos de una nueva era, donde el conflicto se resolvía a través del diálogo. Las diferencias se celebraban y la galaxia prosperaba a la luz de la prosperidad compartida. Y así, cuando los soles se establecieron en una galaxia unida en armonía, los miembros de la alianza miraron al futuro con optimismo y esperanza, sabiendo que mientras permanecieran juntos, unidos por los valores de la unidad y la cooperación, no habría nada que no pudieran lograr. La sinfonía del destino que habían tocado juntos había tejido un tapiz de paz y unidad que perduraría por siempre. Un testimonio del potencial ilimitado de los seres cuando trabajan juntos hacia un objetivo común, y así termina la historia de la Alianza Humana Borian. Una historia de coraje, amistad y el poder transformador de la unidad frente a la adversidad. La galaxia se mantuvo como un testimonio de su legado, un faro brillante de esperanza en un universo lleno de infinitas posibilidades,